Mis queridos hermanos y amigos, los que están acá presentes, los que están, gracias, los que están a través de la internet igual, en este mes de noviembre estamos nosotros específicamente tocando el tema del discipulado. Como nos gusta recordar siempre para estar seguro que nos estamos entendiendo, la palabra discipulado, ¿de qué palabra viene? De discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Piensa en general, ¿qué es un discípulo? Un alumno, un estudiante, uno que está aprendiendo de su, ¿qué? De su maestro. Uno que está aprendiendo de su maestro. La meta de todo discípulo debe ser ¿cuál? Llegar a ser como su maestro. Llegar a ser como su maestro. A eso le llamamos a veces un aprendiz, ¿ve? O algo así. El discípulo es el que está observando, escuchando, trabajando con su maestro, con la mira de llegar a ser como él. Nosotros supuestamente somos discípulos de Jesús. Pero ¿qué se supone entonces que esté haciendo un discípulo de Cristo? Aprendiendo ¿de quién? De Jesús. ¿Con el propósito de qué? ¿De llegar a qué? De llegar a ser como Jesús. De llegar a ser como Él. La semana pasada aclaré, y lo voy a aclarar hoy otra vez, por si pensaste, pastor, pero yo no puedo ser como Jesús porque Él es Dios. Sí, pero cuando Él vino a esta tierra, Él llegó a ser hombre como tú y como yo. 100%. Carne, huesos, espíritu humano también. Y nosotros tenemos mucho que aprender de Él para ser como Él. Por cierto, ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer y debemos hacer para aprender de Él? Mira, ¿dónde nosotros podemos conocer más a Jesucristo? De cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo actuaba, cómo se relacionaba con la gente, cómo vivía. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, si queremos conocer más de nuestro maestro, dirígete aquí a la Biblia, específicamente los evangelios, ¿sabes, verdad? Los evangelios son 4 libritos pequeños que están ahí en la Biblia, al comienzo del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está narrada la historia de Jesús. Ahí están las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, cómo se relacionaba, cómo trataba a la gente, qué hacía, qué no hacía. Ahí está. Entonces hay que leerlo, estudiarlo, interiorizarlo para aprender más acerca de Él. ¿Ok? Esa es la idea, con el propósito de llegar a ser como Él. Por eso la frase que estamos repitiendo en este mes de noviembre, ¿la quieres decir conmigo? Maestro, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Amén. Esa es la meta. Otro paréntesis. A menudo cuando estamos hablando de discipulado, yo les he comentado que para mí, en mi opinión, hay una palabra que es clave en esto del discipulado, en esto de ser discípulo de Cristo. ¿Alguien recuerda cuál es la palabra que yo les he dicho otras veces? Cambio. ¿Quién fue? Mirta. 100 puntos para Mirta. La palabra cambio. Esa palabra es clave en el tema del discipulado, en el tema de ser discípulo de Cristo, la palabra cambio. Porque si no hay cambio, ¿qué estoy aprendiendo? Si no hay cambio, ¿llegaré a ser como Cristo? No. Ahora imagínate que tienes un niño pequeño que quiere ser como tú, o sea, como papá o como mamá. Pero no quiere cambiar. No quiere cambiar su estatura, no quiere cambiar su manera de hablar, de actuar, de vestirse, de trabajar, de hacer nada, no quiere cambiar. Quiere ser como tú, pero quiere quedarse como está. No es posible. No llegará, ¿verdad?, a la meta. Alguien dijo, es imposible seguir a Cristo y a la vez quedarme donde estoy. ¿Te das cuenta? Seguir a Cristo, Él está avanzando y yo lo quiero seguir, pero a la vez quiero quedarme así como estoy. No es posible. Tienes que escoger cuál de los dos. O lo vas a seguir o te vas a quedar donde estás. O vas a llegar a ser como Cristo o no vas a ser como nada, vas a ser como eres tú y ya. Bueno, nuestra meta es esta, llegar a ser como Cristo. La semana pasada estuvimos hablando de un aspecto específico. ¿Cuál fue? Amar como Cristo. Quiero amar como tú, Señor. Pero hoy específicamente estamos hablando de otro tema. Nuestro
Nuestro tema hoy es: quiero ser diferente como tú, Maestro, Señor, quiero ser diferente como tú. Hay un dicho popular, o un refrán, más bien, de origen español, por tanto, probablemente en muchos países latinoamericanos se conoce, se ha escuchado, que dice: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No quiero que pensemos ahora en los camarones, tal vez tienes hambre, pero sí vamos a pensar en la corriente. Y no estamos hablando de corriente eléctrica, en este caso se trata de la corriente del mar, de la corriente del río. Imagínate, el camaroncito se quedó dormido ahí y que la corriente se lo va a llevar. Cuando se despierte, ya no va a estar donde él pensaba, en otro lugar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Mira, en el mundo en el que vivimos hay una corriente, y déjame decirte que es bien fuerte. Si te duermes, cuando abras los ojos, ¿dónde vas a estar? En otro lugar muy distinto al que tú pensabas, o tal vez querías. Ahora, ¿es fácil o es difícil dejarse llevar por la corriente? Es fácil. Es fácil. No hagas nada y la corriente te lleva. En este mundo en el que vivimos, jóvenes, adultos, es muy fácil dejarse llevar por la corriente. No hagas nada y tú verás. No te esfuerces, no luches, no hagas nada. Deja que la corriente te lleve. Ve para donde va la corriente. Eso no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero te digo algo, eso es lo que hacíamos muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros nos llevaba la corriente. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice: antes ustedes, según la corriente de este mundo, porque este mundo tiene una corriente fuerte, ¿eran qué cosa? Pecadores empedernidos, y como tales obedecían los dictados ¿de quién? De Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando, ¿dónde? En el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Era un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. Otro paréntesis. Aquí dice bien claro que Satanás ahora mismo dice dónde está y qué está haciendo. En la cultura popular, no en la Biblia, en la cultura popular, que muchas veces se equivoca, la gente cree que Satanás está en el infierno. Y piensan como en los muñequitos de Disney, Satanás allá, tú sabes, en el infierno allí, recibiendo a los que... gobernando en el infierno a los muertos allí. No. Dice Satanás, príncipe del imperio, no dice del infierno, no. Del aire, acá en la tierra. Y está gobernando ¿sobre quiénes? ¿Sobre los muertos? No, sobre los vivos. Dice quien ahora mismo está operando, ¿dónde? No es en el infierno. Quítate eso de la cabeza, eso es un disparate. En el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Hoy en día estamos viendo un alza increíble de esto, de la rebelión contra Dios. Mira, no es un problema de que la gente diga que Dios no existe. Más de la mitad de los que dicen que Dios no existe, no es que creen de verdad que Dios no existe, es que no quieren que Dios exista, que es algo muy diferente. No les conviene que Dios exista. O sea, es más un problema, más que de ateísmo, es un problema, o de creencia, es más un problema de rebelión, de rebeldía en el corazón. No quiero saber de Dios porque yo quiero vivir como me da la gana, perdona la expresión. ¿Y quién está regulando eso? ¿Quién está controlando y dirigiendo eso? Entonces, ese es el que está controlando la corriente esta fuerte que está empujándote y empujándome en este mundo, tratando de que nosotros sigamos la corriente. ¿Puedes entender? Y la cosa está empeorando. Y va a empeorar más.
Miren, ustedes saben que hubo en estos días elecciones de estas intermedias en todo el país. ¿Ok? Los diferentes estados, además de elegir gobernadores y representantes y en algunos casos senadores, pusieron en la boleta diversas cosas. Aquí en la Florida había algunas enmiendas a la Constitución, cosas ahí que yo diría que son, no que no son importantes, pero son menores porque, bueno, al final a veces son, algunas son tecnicismos, había una que tenía que ver con aumentar los impuestos, etc. Bueno, en el estado de Montana, eso está al norte pegadito a Canadá, pero es un estado de la Unión Americana. En la boleta había una ley que se hizo como un referendo así para ver si la población la quería o no la quería. ¿Y qué hacía esta ley? ¿O qué proponía esta ley? Esto es un ejemplo que te quiero poner, pero me interesaría mucho que tú lo entendieras. Déjame ver si yo me explico bien. Esta ley quería proteger con atención médica. Proteger con atención médica, y aquí hay algunos médicos, a todo niño que nace con vida, aunque sea prematuro, y aunque haya nacido con vida producto de un aborto fallido. ¿Qué sería un aborto fallido? Imagínate que están en un lugar haciéndole un aborto a una mujer con no sé cuántos meses. Si les inyectan una solución salina o lo que fuera, un veneno, para que se muera y nazca muerto, sobre todo ya cuando están grandes hacen eso. Pero algunas veces nacen con vida. Entonces, esta ley está pidiendo, yo he visto testimonios de personas, yo vi el testimonio de una muchacha que hoy en día tiene sus problemas de un poquito de parálisis cerebral y demás, pero ella habla y da discursos y todo, porque ese fue su caso. Ella nació viva de un aborto fallido. Bueno, ¿qué hacía esta ley? Exigía que los médicos tienen que darle atención médica a esos bebés que nacen con vida. ¿Ok? ¿Tú entiendes eso? Te repito, atención médica a esos bebés que nacen con vida. La mayoría de la población de Montana dijo que no quería esa ley. Por tanto, no pasó esa ley. Por tanto, cuando nazca un bebé de esos con vida, ¿qué le van a hacer? Lo van a dejar ahí en una mesa que se muera. Pero aquí viene ahora lo interesante. A ver, el 52%, un poquito más de la mitad de la población de Montana votó que no quería esa ley. Pero interesante es esto. El 65% de la población del estado de Montana dicen que son cristianos. No fueron a votar. Bueno, si no fueron a votar, ya eso está mal. Porque si yo sé que hay algo así, yo tengo que ir aunque sea arrastrándome para defender esa vida. Pero yo no creo que todos no fueron a votar, no. Porque yo los he visto muchos que dicen que son cristianos, pero a la hora de estas cosas dicen, no, pero yo voto por lo que me da la gana y hago lo que yo entienda y etcétera. O yo no me quiero meter en eso, o la frase gastada esa que anda por ahí, que los cristianos no se meten en política. Bueno, por no meterse en política, mira las cosas como están. Nada, es un ejemplo, no podemos hacer nada fuera de orar por ellos porque son otro estado. Pero yo te quiero poner ese ejemplo porque si el 65% de la población del estado de Montana son cristianos, adultos cristianos, no estamos hablando de niños, de jóvenes, que es otra cosa, adultos cristianos, si el 65%, si esa misma población hubiera votado que sí, la ley hubiera pasado. Quiere decir que no fue eso lo que hicieron. Y probablemente muchos de ellos que se dicen cristianos votaron en contra de esa ley, permitiendo que entonces hasta los médicos dejen a los niños ahí, a los bebés, que se mueran, como hacían los antiguos romanos hace 2000 años, que cuando no querían tener unos bebés, sencillamente lo que hacían era, después que nacían, los dejaban ahí, los exponían a la intemperie para que se murieran y ya. Bueno, estamos ahora como eso, ¿ves? Mi querido hermano, esa es la corriente de este mundo que lamentablemente está arrastrando a muchos que se dicen cristianos.
¿Entiendes lo que está pasando? La corriente de este mundo, esta corriente de este mundo, está arrastrando consigo a muchos que se dicen cristianos. Pero nosotros supuestamente somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Discípulo de Cristo. Ser cristiano no es que me gusta la iglesia. Ser cristiano no es que me gusta oír hablar de Dios o las canciones. No. Ser cristiano es que soy seguidor de Cristo. Ser cristiano es que soy discípulo de Cristo. Y supuestamente estoy aprendiendo de Él para llegar a ser como Él. Pregunto, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece? ¿Seguía Jesús la corriente de este mundo? No, y lo vamos a demostrar. Pero vamos a orar y después nos adentramos en lo que dice la Biblia. Señor Jesús, estamos aquí en tu nombre. Queremos conocerte más y queremos aprender de ti para ser como tú. Ayúdanos a ser diferentes como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaba en la época de Jesús? No había redes sociales, no había estas cosas, pero sí había corrientes fuertes. Había varios grupos de gente alrededor de él. Por ejemplo, estaban los llamados saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso muy influyente en la época de Jesús. Muchos sacerdotes, por ejemplo, eran saduceos, la mayoría. Controlaban la mayoría de los 70 puestos en el Sanedrín, que era aquel gobierno religioso de los judíos. Hoy diríamos el Senado, el Congreso, ¿eh? Eran 70. La mayoría de los puestos los controlaban los saduceos. Eran racionalistas, o sea, lo que no podían razonar, no lo creían. Pragmáticos, o sea, lo de ellos eran las cosas prácticas. Materialistas, no creían en los espíritus, en los ángeles, en la vida después de la muerte. Liberales y mundanos, a pesar de que eran religiosos. Se asociaban mucho con el poder romano y con la cultura griega, adoptando sus normas y costumbres para alcanzar el poder y retenerlo. Eran los aliados de los poderosos, los saduceos. ¿Qué tú crees? ¿Jesús seguía esa corriente? No, para nada. Jesús era diferente, dilo. Jesús era diferente. A Jesús no le preocupaba la política, ni los placeres mundanos, ni la riqueza, ni el poder humano. De hecho, Él dejó todo para llegar a ser nuestro Salvador. Como dice en 2 Corintios, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y no está hablando de dinero, como dije la semana pasada. Había otro grupo, los llamados fariseos. Tal vez, bueno, a Jesús no le gustaban los saduceos, pero podía unirse a los fariseos. Era el grupo religioso, como grupo religioso, el que más influencia tenía en el pueblo. Los fariseos. Ellos no estaban tan aliados a los poderosos como los saduceos. Ellos tenían mucha influencia en el pueblo. O sea, la gente común del pueblo, si respetaba a alguien, no era a los saduceos, no. Era a los fariseos. Los fariseos eran extremistas en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés y a las tradiciones de los rabinos, o sea, de los maestros judíos. Por cierto, yo le daba más importancia a las tradiciones de los rabinos que a la ley de Moisés. Se creían ellos más justos que los demás y trataban con desprecio a la gente común. Aquí sucede algo muy paradójico. La gente común los admiraba y ellos despreciaban a la gente común. Trataban de impresionar a todo el mundo con su fervor religioso. Dice la Biblia, dice Jesús, que les gustaba a la hora de orar estar de pronto así como casualmente ven en medio de una plaza pública. Y ahí entonces se paraban y allí oraban para que todo el mundo. Déjame decir que tenían éxito porque la gente los admiraba. O sea que se salían con la suya, ¿ves? Pero Jesús era así. No.
Él era diferente. Jesús fue humilde y alabó a los humildes. De hecho, los mismos fariseos lo criticaban porque él no tenía reparos en acercarse a los más pecadores de la gente para hablarles del amor de Dios. Cosa que los fariseos se horrorizaban cuando veían a Jesús entrar en esa casa o en aquella casa. Se horrorizaban. Pero Jesús les dijo muchas veces que él había venido como los médicos, que vienen para atender a los enfermos, no a los sanos. Jesús vivió y enseñó enfatizando más la relación interior con el Padre que la religión exterior con sus ritos y ceremonias. Por ejemplo, en Mateo 23, Jesús dijo: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no se dejó arrastrar por los fariseos tampoco, ni los saduceos, ni los fariseos. Jesús también era diferente a los caudillos populares, pero a los rabinos o maestros de la ley. Al principio ellos pensaron que Jesús iba a ser uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensaron? Porque Jesús enseñaba, era maestro, tenía discípulos, seguidores. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser, al principio, uno más de ellos. Pero Jesús era diferente. De hecho, Jesús no había estudiado en ninguna de las escuelas rabínicas de su tiempo, ni repetía las enseñanzas de los rabinos anteriores, cosas que los rabinos hacían. Ellos decían: no, porque como enseñó el rabino fulano de tal, hay que hacer las cosas así. Y como diría el gran rabino no sé qué, esto es así. Jesús no hacía nada de eso, no hablaba así. Él dice que enseñaba, pero que enseñaba con autoridad. No repetía lo que otros decían. Enseñaba con autoridad y con sencillez. La gente podía sentarse por horas a escucharlo. Cuando yo estoy predicando, la gente a los 20 minutos ya empiezan a mirar el reloj. Cuando Jesús enseñaba, la gente por horas estaban ahí escuchándolo, mientras él los enseñaba en términos que ellos podían comprender. Mira lo que dice Mateo 7. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente, ¿viste la palabra?, de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, Jesús tampoco era como los rabinos de la ley, los maestros de la ley, tampoco. Jesús era diferente también a los caudillos populares de su tiempo. ¿Entiendes lo que es un caudillo? Un líder, uno que arrastra multitudes. Jesús era diferente a eso también. Al principio muchos pensaron que Jesús iba a ser un caudillo de esos, pero no tardaron en darse cuenta que Jesús no lo era. Jesús nunca alentó la violencia. Todos esos caudillos al final querían levantar al grupo, a la gente, para que se rebelaran contra los romanos o contra lo que fuera. Jesús nunca alentó la violencia. Más bien motivó a la gente a amar a sus enemigos y a obedecer a las autoridades también. Aquellos caudillos no eran así. O sea, Jesús era diferente. Mateo 5:43. Jesús dice: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo os digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús era diferente. Ningún líder de su época decía eso. Jesús era diferente incluso. Espérate, este versículo también. Sí. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Esto fue después que Jesús alimentó 5,000 personas. ¿Te acuerdas la historia? Cuando la gente vio comida gratis y así. Este es el rey que nos hace falta, el líder, el Mesías, que estábamos esperando y querían atrapar. Tú vas a ser el rey ahora. Si fuera otro caudillo, ¿qué hubiera hecho? ¿De qué color es la corona que me van a poner?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas piedras preciosas? Sí. ¿Y qué hizo Jesús? Se escabulló. ¿Entiendes lo que quiere decir, verdad? Se fue. Se fue. De hecho, a Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo. No era igual que los caudillos de su época. Pero Jesús era diferente incluso a la gente común del pueblo. También era diferente. Porque la gente común allí vivían solo pensando en sí mismos. Y para ellos, para la gente común, Dios estaba muy lejos. Dios era alguien lejano y borroso. Como que no tenía mucho que ver con ellos. Jesús era diferente porque Jesús enseñó que Dios era un Padre cercano. Miren las aves que vuelan por el cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Pues ustedes valen mucho más que esas aves. La gente necesitaba aprender eso porque para ellos Dios estaba muy lejos. Aunque Jesús conversaba y hasta se sentaba a comer con los pecadores, paréntesis, todos somos pecadores, pero ellos llamaban pecadores a la gente más mala del pueblo, ¿ven? A las prostitutas, a los estafadores, a los sinvergüenzas. Y Jesús a veces conversaba con ellos, Jesús a veces iba a sus casas y comía con ellos. Pero aunque él lo hacía y aunque se consideraba su amigo, no compartió nunca sus valores y sus conductas. Otro paréntesis muy importante. Algunos cristianos hoy en día justifican su actitud, esta de que la corriente me está llevando y esta de que me estoy dejando llevar por la corriente, a que dicen: no, pero es que nosotros tenemos que ser amigos de todo el mundo. De acuerdo, Jesús era amigo de los pecadores. De hecho, la Biblia dice que Jesús era amigo de los pecadores. Pero pregunto, ¿alguna vez Jesús compartió los valores de los pecadores? ¿Alguna vez Jesús compartió la conducta de los pecadores? No. Jesús se reunía con ellos. Pero ¿quién cambiaba? ¿Jesús cambiaba por reunirse con ellos o ellos cambiaban por reunirse con Jesús? Ellos cambiaban. Los que salían cambiados eran ellos. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo, hoy voy a quedarme en tu casa. ¿Quién salió cambiado aquella noche? Zaqueo. Jesús no cambió. La próxima vez que tú quieras pensar: no, pero yo tengo que ser amigo de todo el mundo. Perfecto, pero piensa esto. ¿Pero vas a cambiar tú o van a cambiar ellos? Uno va a cambiar. O tú cambias o ellos cambian. ¿Quién va a cambiar? Mi querido hermano, dice ahí bueno, ya vimos el pasaje de Mateo, pero mira este de Hebreo. Dice: Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. ¿Cómo dice que es Jesús? Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. A pesar de ser amigo de los pecadores, pero ¿cómo dice que está? Separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Las palabras de Jesús realmente eran diferentes. Las acciones de Jesús eran diferentes. Su relación con Dios era diferente. Su relación con los demás, con la gente, era diferente. Su conocimiento, interpretación y aplicación de la Escritura era diferente. Nunca se envaneció con los aplausos. Nunca se abatió con las críticas. Alguien escribió esta frase: Jesús era tan diferente que pareció dividir a la masa en dos facciones, a favor y en contra. Nadie que conoció a Jesús se fue siendo el mismo. Nadie que conoció a Jesús se fue siendo el mismo. Por eso nuestra frase importante en el día de hoy es esta. Léela conmigo, por favor. El Señor Jesús fue diferente al mundo a pesar de las presiones. Y así debemos ser nosotros.
¿Qué nos dice la Biblia a nosotros en cuanto a esto de las presiones y de la corriente? Mira este pasaje, ¿quieres leerlo conmigo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando llegues a tu casa, vuelve a leer este pasaje y tenlo toda esta semana ahí, visible, y medita en él. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué acciones debemos tomar? Rapidito te quiero mencionar en este pasaje 3 acciones. Una, que no debemos tomar, repita no, que no debemos tomar. Y 2, que sí debemos tomar. Diga así. Ok. La primera viene aquí. No os conforméis, dice. O sea, esta sería la primera acción. Conformarnos a este mundo. ¿Esta la debemos hacer? No, esta es una que no debemos hacer. No debemos hacer. Cuando la Biblia habla aquí de conformarse, se refiere a precisamente seguir la corriente, acomodarse, amoldarse, adaptarse. Mira cuántas palabras te dan la misma idea. Vivir según el patrón de. Eso es lo que no debemos hacer. No está hablando aquí de una transformación interior. Si somos de Cristo, por supuesto que no va a haber una transformación interior en nosotros como el mundo, pero sí está hablando de una transformación en apariencia, lo que se llama en griego el esquema, que es la apariencia, el patrón. Es cuando seguimos el modelo, patrón o esquema de este tiempo en el que vivimos, o cuando vivimos de acuerdo con el patrón o esquema de la cultura que nos rodea, del mundo que nos rodea. Es conformarnos, que no lo debemos hacer, al mismo patrón del tiempo presente. Es cuando dejamos que la cultura en la que estamos inmersos todos, tú y yo, jóvenes y adultos, influencie en nosotros a través de, por ejemplo, de los medios. Internet, redes sociales, videos, series, películas, la prensa, los libros, los discursos de las celebridades, de los políticos, etcétera. Todo eso está tratando de influenciar en nosotros. Cuando dejamos que todo eso influya en nosotros, entonces nos empezamos a conformar, a adaptar, a amoldar a este mundo. No debemos hacer eso. Exacto. A veces funciona a través de círculos personales, como tus compañeros de trabajo. A lo mejor son 3, pero esos 3 están tratando de que tú te amoldes a ellos. A veces son tus compañeros de escuela para los jóvenes. A lo mejor son 5, 3 tus amigos, son 10, son 20, son 40, son 300. Pero están tratando de que tú te amoldes a ellos, de que tú te adaptes a ellos. A veces son tus propios familiares. Yo no sé. Y ahí salen entonces frases como, todo el mundo lo hace. Siempre le dije a mis hijos que en primer lugar esa frase no es verdad. Porque cuando te dicen todo el mundo lo hace, todo el mundo, la gente en Alaska, en Sudáfrica, todo el mundo lo hace, el 100%, no es verdad. Así que no me la digas porque me estás diciendo una mentira, para empezar. En segundo lugar, aun cuando fuera verdad que todo el mundo lo hace, pero tú eres tú no eres el resto del mundo. ¿Ok? A veces dicen, es que es lo que se usa. O ahora es así, como diciendo, antes no era así, pero ahora es así. Otras veces dicen, los tiempos han cambiado. Tú no sabes, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos no cambian, son la gente la que cambia. ¿Ok? A ver, el tiempo cambia cada segundo, ¿verdad? Pero a lo que se refieren es que la gente ha cambiado. ¿Ok? Alguna gente han cambiado,
Pero tú no tienes por qué cambiar con la gente. Pero acuérdate, no son solo los jóvenes, son los adultos también. ¿Ok? Así que nuestra respuesta a eso tiene que ser, mira, no. A ver, adaptarse es más fácil. ¿Te acuerdas que pregunté al principio? Dejar que la corriente te lleve es más fácil, pero eso no es lo nuestro. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, no puedo preguntar a los de la internet, pero los que están aquí presentes, cuántos de los que están aquí presentes son o somos inmigrantes? O sea, nacimos en otro país y hemos llegado acá. ¿Cuántos? O sea, si tú naciste aquí, quédate con la mano para abajo, pero los demás. Porque cuando llegamos a este país, se espera que nos adaptemos a esta sociedad, a esta cultura, etcétera. Ok, pero ten cuidado. Con respecto a los valores y a la forma de pensar de la cultura actual, lo mismo en este país que en cualquier otro país, no te conformes, no te adaptes. No porque en tu país sea necesariamente mejor, sino porque, olvidándonos ahora del país, esto te lo puso como ejemplo, no te conformes a lo que el mundo hace, a cómo el mundo vive, a cómo el mundo actúa, a cómo el mundo habla, a cómo el mundo se viste. No te conformes. Esta mañana en la escuela dominical estábamos aprendiendo de que nos toca obedecer la palabra de Dios, obedecerla, hacer lo que dice. ¿Qué problema tenemos los cristianos con eso? Increíble. Otra vez el ejemplo que puse de Montana, pero no pienses en Montana, piensa aquí en Miami Beach o Miami donde tú vives. ¿Qué trabajo tenemos nosotros con? Bueno, para empezar tenemos trabajo con conocer la Biblia hoy en día. Para empezar por ahí tenemos trabajo. Pero aún con los que la conocemos, ¿qué trabajo tenemos para obedecerla? Mira, la gente que nos rodea, la gente que nos rodea nunca van a entender por qué tú no eres igual que ellos. Nunca van a entender eso. O por qué no te ves igual que ellos, ¿ves? En tu apariencia. O por qué no hablas como ellos. O por qué no actúas como ellos. O por qué no interactúas como ellos. O por qué no vas a los lugares a donde van ellos. Ellos nunca van a entender. ¿Y sabes qué? Te van a atacar. De diferentes maneras. ¿Sabes que la Biblia hablaba de eso, no? Mira lo que dice el apóstol Pedro. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. O sea, no te asombres de que eso pase. Por eso, ¿qué hacen? Los calumnian. O sea, hablan mal de ustedes. No te olvides lo que vimos al principio. Este mundo, este siglo, esta época, esta cultura está bajo el dominio. ¿A quién puede darle una manito a Paulina ahí, por favor? Gracias, mi hermano Leonardo. Ay, gracias. Este mundo está bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. ¿Te acuerdas que lo vimos? Mira otro pasaje que dice, sabemos que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. Mi querido hermano, mi querida hermana, joven, adulto, los que están por internet, no me alcanza, yo sé que ya me alargué un poco tarde, pero no me alcanza el día de hoy ni la semana entera para reforzar, para subrayar suficientemente. No me alcanza que no tenemos que dejarnos amoldar, adaptar, meter en el molde de este mundo, porque este mundo está controlado por el maligno. Y yo no. ¿Qué hago yo? Adaptándome y tomando el molde de este mundo. Aunque sean mis amigos, mis compañeros de escuela o de trabajo, no. ¿Qué hago yo ahí? No. Lamentablemente algunos cristianos le toman el gusto a eso. Pero eso ya ha pasado desde la época de Pablo. Mira cómo Pablo se queja de un tal Demas y dice, Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo. Dice, hemos perdido el Demas este. Pero hay tantos así hoy. Mi querido hermano, eso no es ser luz de este mundo oscuro. Y el Señor Jesús nos llamó a ser ¿qué?
Luz. Eso no es ser discípulo de Jesús, que es a lo que el Señor nos está llamando. Para lograr eso, para ser luz y ser discípulo, hay que ser ¿cómo? Jesús. Hay que ser diferente como Jesús. Hay que saber decir ¿qué cosa? No. Hay que saber decir no cuando el mundo que nos rodea trate de meternos en su molde. Una vez encontré en internet esto, es tan curioso que te lo quiero compartir. Es un escrito, no tiene nada que ver con la Biblia, pero de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Yo creo que es una organización en España, creo. Eso no es importante. Pero ellos publicaron este anuncio, yo lo copié y te lo quiero compartir. Pero voy a leer como dice, porque la letra yo sé que está un poco pequeña. Dice: tienes que imaginarte dos personas interactuando. Tengo algo para... Acuérdate que está hablando de la droga, ¿no? Tengo algo para ti. No. Venga, hombre. No. Prueba un poco. No. ¿Te va a gustar? No. Dale, toma. No. ¿Pero por qué? No. ¿Vas a alucinar? No. ¿Tienes miedo? No. ¿Seas cobarde? No. ¿Solo una vez? No. ¿Te va a encantar? No. Dale, vamos. No. ¿Tienes que probar? No. Dale ahora. No. ¿No va a pasar nada? No. Yo sé que tú quieres. No. Vamos, di que sí. No. Y decían al final, en el tema de la droga, tú tienes la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra? No. Mi hermano, y yo les comparto esto porque no es solo para la droga. Que yo sé que lamentablemente en nuestras escuelas públicas aquí, a nuestros jóvenes se les acercan a cada rato y les ofrecen la droga con cualquiera de esas expresiones. Y si tú crees que no, conversa con los jóvenes para que vean. Pero no es solo el tema de la droga, es el tema de cualquier cosa, de las que este mundo hace. Y se van a acercar a ti, joven o adulto, porque van a querer que tú hagas lo que hacen ellos. Pero tú tienes la última palabra. ¿Cuál es la palabra? No. Acuérdate que el Señor espera que nosotros en este mundo oscuro seamos lumbreras, luminarias. Brillemos en este mundo oscuro, seamos diferentes. Filipenses 2:15, ¿quieren leerlo conmigo? Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. No nos amoldemos o nos conformemos. ¿Qué hacemos entonces? Yo sé que el tiempo ya se me pasó, pero rapidito voy a tratar de compartirte lo que queda. La otra cosa importante es cuando el pasaje habla de ¿qué? De transformarnos. Y esto es algo que sí debemos hacer. Cuando habla de que debemos transformarnos desde el interior. Esto sí. Se trata de un cambio interior en nuestra esencia. Este no es un cambio de apariencia, es de esencia. De adentro hacia afuera, en nuestra manera de ser y de pensar. Por cierto, la palabra que usa Pablo ahí cuando dice transformaos, la palabra griega es la palabra que nosotros usamos también en español, metamorfosis. Esta es una palabra griega, tú lo sabías. Cada vez que has dicho esta palabra estás hablando griego. ¿Sí? Metamorfosis. Literalmente está en la forma de una idea que es ser transformados de una vez y por todas. El Señor espera que haya un cambio. ¿Repite cambio? En nuestro pensamiento. Es decir, un ajuste de nuestra visión moral y espiritual y de nuestro pensar según la mente de Dios. Porque eso nos va a llevar después a transformar toda nuestra vida. Dice Pablo a los Efesios capítulo 4. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Se refiere a un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión en el carácter y la conducta. Y esta transformación con la misma palabra metamorfosis es la que se menciona en este pasaje de 2 Corintios que dice: y el Espíritu del Señor nos va transformando, dice la Reina Valera, de gloria en gloria, y cada vez nos vamos pareciendo más.
Y cuando dice transformando, es la misma palabra metamorfosis. ¿Estudiaste alguna vez en la escuela la metamorfosis de la mariposa, por ejemplo? Como al principio es una oruga y después... A ver, los niños a veces, y con nosotros cuando éramos niños, no entendemos muy bien esa metamorfosis. Y yo cuando niño yo pensaba que era que la misma oruga le salían alas. ¿Ves? No. Para empezar, esas orugas a veces son de este tamaño. ¿Las has visto tú? Gorditas así. Y de este tamaño a veces, ¿sí? Yo recuerdo en casa de una familia nuestra allá en Cuba, que tenía un árbol delante con unas flores bonitas y olorosas. Se llenaba de unas orugas de este tamaño y de este grueso, muy llamativas de colores. Ahora, esas orugas después cuando se transforman en mariposas, si tú quitas las alas, el animalito de la mariposa es así y delgadito. Es otro animalito. Completamente diferente. Con un metabolismo, un todo, un coso diferente. La oruga se alimenta ¿de qué? De las hojas de las plantas. ¿La mariposa se alimenta de las hojas de las plantas? No, la mariposa se alimenta del néctar de las flores. Es totalmente diferente. No es solo las alitas. No, es que se transformó totalmente. ¿Cómo ocurre eso ahí adentro? A mí me parece que los científicos saben muy bien cómo ocurre esa transformación, pero es muy asombrosa. Y esa metamorfosis es la que dice la Biblia que nosotros debemos experimentar en nuestra vida, tú en tu vida, yo en la mía, a través del Espíritu de Dios que nos va transformando. Aquí está la palabra metamorfosis, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Y en último lugar, para terminar, el pasaje nuestro de Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Y aquí viene la otra acción que sí debemos tomar, que es conformarnos, pero ¿a qué cosa? A la voluntad de Dios. Y esto sí lo debemos hacer. Sí lo debemos hacer. La transformación, el cambio que experimentemos nos debe llevar a discernir la voluntad de Dios. Mira como dice Efesios 5:17. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pedro, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Pastor, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque eso es difícil. Yo te puedo decir rapidito algunas cosas que son muy fáciles de saber que son la voluntad de Dios. Te voy a ahorrar el trabajo, por lo menos en algunas cosas, por lo menos en 3 cosas. Mira, dice muy claro la Biblia que la voluntad de Dios, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Ahí no tienes que averiguar, ni investigar, ni estudiar, ni hacer un research, ni nada. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que seas tú santo, que vivas en santidad, apartado del pecado, diferente. Otra cosa, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros practiquemos lo bueno, aún en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo y los que se avecinan. Que nosotros hagamos lo bueno, lo correcto. Y finalmente, mira también lo que es la voluntad de Dios. Dice, porque Él quiere, ¿qué cosa? Que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, cuando yo me dedico a orar por la gente a mi alrededor, cuando yo me dedico a testificarles de Cristo, yo estoy haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Si yo no hago eso, ni oro por la gente, ni les testifico de Cristo, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mi querido hermano, no se trata solo de saber la voluntad de Dios, sino de hacerla. Se trata de rendir nuestra voluntad a la de Dios. Y aquí es donde, no quiero decir números, pero el gran porciento de los cristianos fallamos. Aquí.
Porque es fácil decir, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, yo sigo a Cristo, amén. Pero cuando llega este momento, no queremos hacer eso. Y resulta al final que la misma rebeldía que hay en este mundo, que decíamos al principio, nos ha contagiado a nosotros. Porque por rebeldía no queremos rendir nuestra voluntad a la de Dios. Concluyendo, mis hermanos, ahora sí es concluyendo completamente. Como ya vimos, el Señor Jesús fue diferente al mundo a pesar de las presiones, y así debemos ser nosotros. Los cristianos de los primeros siglos, termino trayendo esto a tu atención. Los cristianos de los primeros siglos vivieron en tiempos muy adversos, muy difíciles. En muchas ocasiones ser cristiano costaba la libertad de la persona, o sus bienes, o le costaba la vida. La corriente en su contra era muy fuerte. Roma con su poder era muy fuerte. ¿Verdad? Bueno, precisamente a los cristianos en Roma, Pablo les dice, nuestro versículo de hoy, aquí está en otra traducción diferente: no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Este también es Romanos 12:2, pero en otra traducción. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Aquellos primeros cristianos se comportaron como verdaderos discípulos. No se conformaron a este mundo, para nada. Fueron transformados desde el interior y en cambio se conformaron a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y así cambiaron ellos primero y cambiaron su mundo, cambiaron su cultura y cambiaron la historia de la humanidad, los primeros cristianos. Y fueron más como Jesús. La pregunta es, ¿y nosotros qué? Eso hicieron ellos allá en el primer siglo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miremos a Jesús, es lo que tenemos que hacer. Jesús, nuestro maestro. ¿Cuán diferente a todos fue? Contemplemos su fortaleza, su amabilidad, su misericordia, su compasión, su valentía, su franqueza, su lealtad, su sencillez, su pureza. Y seamos diferentes como Él. Amén. Señor le bendiga.